la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este espacio por 92.3 FM. También a todos los que nos acompañan a través de las plataformas digitales de Extra Radio, también de redes sociales. Es un gusto, bienvenidos. Vamos a tener mucha información hoy en el marco de todo lo que está sucediendo en el país norteamericano, de las elecciones, también aquí de lo que acontece en el país y por supuesto también vamos a analizar porque hoy hay un trabajo y un equipo muy preparado desde Grupo Extra para informar todo sobre lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Hoy 5 de noviembre, el mundo tiene los ojos sobre Estados Unidos, así que vamos a estar ampliando a lo largo de este programa sobre este tema. Invitarlos siempre a que ustedes nos puedan escribir a través de nuestra plataforma y nuestro grupo, número de WhatsApp 7003-1234. Vamos a estar muy pendientes de lo que usted nos haga llegar por esta vía. Buenos días, Luis Diego, ¿cómo está? Buenos días, Rita, esperando que se encuentren muy bien donde quiera que nos estén escuchando, en Costa Rica o fuera de ella, a través de Extra Radio 92.3 y a través de extracr.com y a través de Extra TV 42. Ya lo dijiste muy bien, los ojos del mundo hoy puestos sobre los Estados Unidos y todo el equipo destacado allá de Grupo Extra nos traerá información más adelante. Por ahora vamos a actualizar lo que está pasando en tiempo real. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora. En tiempo real. El sospechoso de femicidio en Purral tenía una orden de alejamiento, decía la hermana de la víctima que le pegaba y le decía que la iba a matar. Catherine Garro, de 37 años, murió en su casa en Alemanias Unidas de Purral, Goicoechea, tras recibir varias puñaladas. El principal sospechoso es quien fue su pareja, un hombre de apellido Cascante, de 26 años, al que le pusieron una orden de alejamiento por violencia doméstica en 2 ocasiones. La mujer incluso aseguró que Cascante, la hermana de la víctima aseguró que Cascante había amenazado ya a su hermana en varias oportunidades. Escuchemos lo que dice la ministra del INAMU respecto a este caso. Y nos preguntamos qué hace un hombre como él, que hace 3 días salió de la cárcel con un récord delictivo, con medidas cautelares, incluso con temas de violación, de violencia intrafamiliar afuera, siendo peligro no solo para ella, sino para otras mujeres. Y hacemos un llamado al Poder Judicial para que revisemos todos esos procesos que ellos están llevando a cabo. Un llamado al Poder Judicial debido a esto que informamos hoy, que este sospechoso del femicidio en Purral tenía ya una orden de alejamiento. Sí, y bueno, en otras noticias, viene el presidente Bukele, ¿verdad? Como hemos escuchado, y siempre no. Parecía que se iba a reunir con algunos de los representantes de los otros poderes de la República, pero siempre no. Solo confirmó el Ejecutivo que tendrá una reunión bilateral entre Rodrigo Chávez y Nayib Bukele en la visita del presidente cuscatleco a nuestro país. El Poder Judicial había indicado que Orlando Aguirre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, iba a recibir a Bukele, pero siempre no. Y tampoco Rodrigo Arias se reunirá con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que estará en el país próximamente. Sí, no se tiene, es algo que se esperaba, que se estaba incluso, comentando respecto al tipo de encuentro que iban a tener aquí con las autoridades costarricenses. Sin embargo, en este caso solo el presidente Rodrigo Chávez. Sí. Tenemos, en otras informaciones, balean en vivienda y un menor resulta herido. Esto aconteció en el
sector de, bueno, es un menor en de... Esparza, en Espíritu Santo de Esparza. Un menor de 17 años, ¿verdad? No era un niño, era un joven, un adolescente. Y el reporte preliminar lo que dice es que ayer lunes, cerca de las 10 de la noche, 2 motocicletas con 4 personas en total a bordo de ellas dispararon contra una casa donde estaba este menor de 17 años. Muy lamentable, sí. Lo que sigue ocurriendo, que incluso la semana anterior hablábamos de que eran 10 menores de edad al menos que habían sido ya víctimas en este tipo de encuentros. El joven se dice que sufrió al menos 5 heridas de bala en el abdomen, espalda y brazo y fue trasladado a un centro médico local donde recibió atención de emergencia. Sí. Paralelo también a esto es otra noticia, pero también tiene que ver con una niña menor de edad, tuvo que ser trasladada en estado crítico tras ser mordida por una serpiente terciopelo. Diego, una terciopelo. Se dice que él está en estado crítico tras ser mordida. Según informe de la Cruz Roja costarricense, la menor de 13 años fue enviada a la clínica de Buenos Aires en Punta Arenas y la serpiente atacó a la menor en una de sus extremidades inferiores. Esto en Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. Sí, siempre peligrosas las culebras, ¿verdad? Sobre todo este tipo de culebras y este tipo de incidentes que no son raros en nuestro país, sobre todo por supuesto en las zonas alejadas de la ciudad, donde este tipo de encuentros son comunes, ¿verdad? Pasa mucho también entre personas ya mayores, ¿verdad? Que están trabajando en el campo, pero no dejan también de ser peligroso en este caso como para esta menor de 13 años, de la que esperamos noticias en las próximas horas porque está pues internada de gravedad en Punta Arenas. Bueno, en otras noticias, estábamos esperando los usuarios del tren algunos arreglos de la línea férrea, pero bueno, se van a dar hasta el próximo año. Las autoridades plantean la solución de viajar en bus porque la línea férrea del tren a Cartago va a estar listo hasta el 2025. Ahora, ¿cuándo en 2025? No lo han anunciado, pero esperemos que sea pronto, ¿verdad? Porque el 2025 está a la vuelta de la esquina. Los usuarios del servicio en la provincia de Cartago se muestran preocupados y ante consultas de Diario Extra, donde viene hoy esta noticia en la edición impresa y en diarioextra.com también, dicen que los trayectos de bus comparados con los trayectos del tren pueden durar hasta 30 minutos más dependiendo del día. Así que dice, a raíz del problema generado por la interrupción del servicio de tren entre San José y Cartago, hemos solicitado a las empresas aledañas que puedan reforzar el servicio de rutas regular, dijo el director ejecutivo del CTP, del Consejo de Transporte Público, el señor Rafael Ángel Herrera. Así que bueno, seguimos con noticias no tan positivas para los vecinos de Cartago, que tendrán que esperar pues bastante, unos meses, hasta que se pueda arreglar la línea férrea del tren a Cartago. Nosotros igual vamos a dar este servicio, está asegurado hasta Tres Ríos y desde Tres Ríos, ¿verdad? Efectivamente ustedes lo describieron muy bien, el tema de cómo va a ser esa intermodalidad. Aquí estamos todos los actores trabajando de manera interinstitucional para poder llevar a los pasajeros desde Cartago hacia Tres Ríos. Nosotros obviamente vamos a tener ahí todo el personal requerido para agilizar que las personas se bajen del bus y se monten rápidamente al tren y los trenes puedan salir hacia San José y viceversa. Cuando los trenes llegan cargados de San José hacia Tres Ríos, pues que haya ahí los buses de manera que las personas se puedan ubicar dentro de los buses y viajar. Pues esto es una coordinación también con Policía de Tránsito, ¿verdad? Para que estos buses puedan llegar rápidamente en la medida de lo posible hacia Cartago. Don Álvaro, ¿y el costo se va a mantener? Si usted me corrige, está en 750 colones el pasaje del tren, pero ¿se va a mantener aunque llegue hasta Tres Ríos y San José? Sí, porque, bueno, es la tarifa aprobada, ¿verdad? Las tarifas aprobadas por ARECEP, esas tarifas no cambian. Okay. Don Álvaro, yo le quería hacer una consulta.
con respecto también a las obras que se van a realizar ahí donde ocurrió el deslizamiento, porque se habla de que es un trabajo complejo, de que fue muchísimo material el que se desprendió, pero tal vez si usted nos puede explicar muy en español, porque no somos ingenieros, qué es lo que tienen que hacer, por qué va a tardar tanto tiempo para poder restablecerse el servicio. Con todo gusto. Ustedes han observado las imágenes que se han publicado en las redes sociales. Es que a veces en la imagen no se ve la gravedad del asunto, pero realmente la cantidad de material que bajó por ese deslizamiento es bastante grande. Después, no es solamente el deslizamiento que se ve en las fotos. Arriba de la vía férrea también hay un deslizamiento. El deslizamiento superior, se los cuento rápidamente, el deslizamiento de tierra superior de la vía férrea produjo una laguna. Entonces esta laguna superó la parte de la vía férrea y produjo el deslizamiento inferior. Entonces las obras... Bueno, que es parte de lo que te decía desde Buena Mañana el presidente Álvaro Bermúdez del Incofer respecto a esta situación de Cartago. También en otras noticias, ahora tiene que ver con San José. Se dice que se van a destinar 1.713 millones de colones a nuevos bulevares en San José. Hace, por ejemplo, 7 escasos meses, la imagen de Johnny Araya con una taladora sería de las últimas del exalcalde Josefino. Sin embargo, este 4 de noviembre, este recuerdo se repite, pero con una excavadora, pues la administración del alcalde Josefino, Diego Miranda, el gobierno local, dice que invertirá al menos esta suma de 1.713 millones para la construcción de 2 nuevos bulevares. Los proyectos comprenden 2 espacios diferentes, el primero entre las calles 9 y 13, es decir, entre la nueva Asamblea Legislativa hasta el bar La Flora en barrio La California. Y es parte, de esta información de los proyectos que vienen por parte de la Municipalidad de San José, que ya están gestando y que también hablan de incorporar nuevos, árboles, espacios verdes. Sí, que se han venido dando noticias con relación a eso, incluso este otro pulmón que quieren hacer con el parque urbano, convertir el Simón Bolívar en parque urbano, parte de los proyectos que tiene la Municipalidad de San José. Compañeros y a las personas que nos escuchan, ¿cuántas de cada 10 productos de luces navideñas o adornos, cuántos creen ustedes que pueden poner en riesgo de incendio su casa o el lugar donde se coloquen? De cada 10, ¿qué piensan? ¿2, 3? Digamos que unos 5 para estar en intermedio. Bueno, pues sí, Rita, casi 5. Un 43% de las luces y un 42% de otros adornos resultaron incumplir las medidas de advertencia y precaución que deben tener este tipo de instalaciones eléctricas, según una investigación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que visitó 17 comercios en San José, Alajuela, Cartago y Heredia, y estuvieron analizando y revisando un total de 51 productos, y pues casi la mitad de esos productos incumplían las normas de seguridad. Así que a tener mucho cuidado dónde se colocan, cómo se colocan, en qué estado se encuentran, ¿verdad? Revisarlas siempre y que no vayan a estar puestas en un lugar donde puedan aumentar el riesgo de incendio, para que no tengamos ese tipo de problemas en estos días festivos que se avecinan. Sí, muchísimo cuidado, porque hay casas que uno ve muy luminosas y muy bonitas, se ven, ¿verdad? Esto también hay que sumarle el aumento en el recibo de la luz, pero no solamente eso, sino que también es la seguridad. No queremos que ninguna casa se incendie por alguna decoración que tenga que ver con una época muy bonita del año. Correcto. Les contamos también que el INAH cerraría sede en La Uruca a partir del mes de enero. El Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich, ubicado en La Uruca, es la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje INAH más grande del país, la cual recibe estudiantes que desean obtener un técnico para aspirar a mejores oportunidades laborales en ámbitos como mecánica y eléctrica. Sin embargo, los cursos que llevan en este centro podrían dejar de impartirse en 3 meses porque el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud vencería en este lapso. Por eso sus alumnos tendrán que ser reubicados en otra sede.
A pesar de la gravedad del tema, aún no se tiene certeza cómo van a remediar esta problemática, aunque la presidencia ejecutiva del INA informó que trabajan para presentar una solución. Sí, es preocupante porque es el centro del INA más grande del país. Es un centro enorme que de hecho los que hemos tenido el gusto de visitarlo tiene una gran cantidad de zonas verdes, tiene varios comedores, incluso comedores que atienden a público externo, y se imparten una gran cantidad de cursos en este lugar. Así que ojalá que pueda resolverse esto, Rita. Sí. Luis Diego, y unas últimas 2 noticias tenemos aquí brevemente para informarles. Una tiene que ver con la desaparición de 20 computadoras del Ministerio de Seguridad Pública. Tiene que ver con, previene la Comisión de Delitos, recientemente 20 equipos que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad simplemente desaparecieron. Se creían que eran 118 computadoras las que faltaban entre portátiles de escritorio, según denunció un informe sobre la auditoría de licencias de software. El Ministerio de Seguridad está alertando sobre esta desaparición, y nosotros también vamos a estar muy atentos sobre las razones por las que pudo haber ocurrido esto. Sí, del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad. Sí, un poco paradójico. Y bueno, hoy hay elecciones en los Estados Unidos y los llamados a votar son los 50 estados y el Distrito de Columbia, o sea, la ciudad de Washington. La verdad es que aunque todos están llamados a votar, la elección al final de cuentas depende de un total de 7 estados. Esto por la forma de elegir el gobierno en los Estados Unidos, donde se determinan los presidentes por medio de un colegio electoral, un conjunto de 539 delegados de cada uno de los estados que se reúne para escoger quién gobernará el país por los próximos 4 años. En esta elección se prevé que 7 estados tengan una votación tan cerrada que mediante estos estados se decidirá el futuro gobernante. Estos estados son Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Así que son los estados que pueden estar definiendo o que definirán, que marcarán la diferencia entre si será Kamala Harris o Donald J. Trump el próximo presidente de los Estados Unidos. Luis Diego, vamos a ampliarles, por supuesto, sobre todo lo que está pasando por acá, pero antes vamos a entrar en una noticia que conocimos a partir del viernes, que tiene que ver con el bolsillo y los automóviles, que es el cobro del marchamo 2025. Tenemos ya al jefe de seguros obligatorios de Links, que nos va a dar todos los detalles sobre este tema. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. El cobro del marchamo 2025 a partir del viernes 1 de noviembre se anunció por parte del Instituto Nacional de Seguros. En Costa Rica también ha habido un aumento de vehículos en las calles, una realidad palpable. Por ejemplo, para el año 2025 la flota vehicular sujeta al cobro del marchamo se dice que experimentó un crecimiento. Ya vamos a ampliar sobre este tema. Para ello tenemos vía Zoom al jefe de seguros obligatorios del Instituto Nacional de Seguros, Sidney Viales, y le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos, don Sidney. Con todo gusto, muy buenos días, un verdadero placer estar compartiendo micrófonos con ustedes de parte del Instituto Nacional de Seguros. Es muy importante poder compartir con todos los oyentes la información relacionada con el seguro obligatorio para vehículos automotores, que está contenida en los derechos de circulación, que, como bien indica, inició el periodo de cobro 2025 el pasado viernes 1 de noviembre. ¿Cuánto es la flota vehicular que están para en 2025 respecto al marchamo? Este año se han puesto al cobro 1.890.000 vehículos, placas aproximadamente. El año pasado fueron 1.748.000 aproximadamente también. Se estima un crecimiento cercano a los 132.000 vehículos en comparación con el año anterior.
Antes, bueno, de continuar también queremos hacerle a usted la invitación que al 7003-1234 puedan hacer cualquier consulta que tengan respecto a este tema, sobre el cobro, sobre el pago, sobre su monto, que dicho sea de paso, pueden consultarlo en la página web, pero aquí aprovechar que tenemos al jefe de seguros del obligatorio del INSS para cualquier consulta que quieran ampliar. Más o menos, don Sidney, ¿cómo anda a este momento? Bueno, sabemos que apenas han pasado un par de días desde que se abrió el cobro, pero ¿cómo se mueve? Eso iba a preguntar. ¿Cuántos hemos pagado, don Sidney? Porque ya yo personalmente ya lo pagué. Excelente. Bueno, con corte a este momento, 10:20 de la mañana, nuestro sistema refleja 24.206 pagos efectuados en los diferentes puntos de recaudación que ha habilitado el Instituto Nacional de Seguros, tanto en sus oficinas, puntos de servicio, como por medio de los recaudadores, que son nuestros socios comerciales y que están debidamente identificados. Este detalle no es menor, puesto que hacemos un llamado a todos los propietarios de vehículos para que no se dejen engañar. Durante este periodo se dan acciones de inescrupulosos que quieren estafar a los propietarios de vehículos, y es muy importante que nuestros clientes sepan que el monto que se consulta en el sitio web del INSS, www.grupoins.com, es el valor del monto que hay que cancelar. Podría ser que estos tengan algunas variaciones en los próximos días a raíz de las situaciones que se han comentado de los vehículos eléctricos y algunas otras exoneraciones que se aplican dependiendo de lo que establece la ley según el Ministerio de Hacienda. Pero ya el dato que aparece ahí es definitivo, de manera tal que no existen descuentos, ¿verdad? Eso es importante, porque es el gancho que utilizan estas personas para tratar de estafar a los clientes que deben de pagar el derecho de circulación. Por eso nuestro llamado a que los clientes puedan pagar de forma segura, ya sea en nuestro sitio web o en las más de 2.200 cajas que el instituto ha habilitado a lo largo y ancho de todo el país. Don Sidney, tal vez eso me parece muy valioso a razón de la seguridad de la población. Entonces, tal vez me corrige si estoy mal, pero vamos a ver. Cualquier promoción o cualquier persona, institución, llamada, mensaje de texto, etcétera, que ofrezca un rebajo del monto, esto sería fraudulento. Cualquier otro beneficio como de cashback, o sea que le regresan efectivo, que puede participar en sorteos o premios, estos sí están permitidos y sí son, digamos, los normales, pero cualquiera que ofrezca un rebajo del monto como tal sería fraudulento, entonces. Efectivamente, o sea, los descuentos sobre el valor del derecho de circulación definitivamente son fraudes. Las estrategias comerciales que siguen muchos de nuestros recaudadores, pues sí, tiene que ver con aplicación de tasa cero, claro, aplicación de rifas, participación en rifas de diferentes premios, pero ya son estrategias comerciales para lograr una mayor recaudación en sus cajas que han sido debidamente habilitadas. Esas no hay ningún inconveniente, todo eso es legal y está debidamente autorizado. Pero el llamado es para que si alguien lo contacta y le ofrece el pago del derecho de circulación con un descuento, eso es lo que definitivamente es un fraude. Okay. ¿Con qué variaciones o cuáles variaciones deberíamos tener en cuenta para el cobro del 2025 del marchamo? El derecho de circulación pues está compuesto por diferentes instituciones, ¿verdad? Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el Instituto Nacional de Seguros solamente es responsable del seguro obligatorio para vehículos automotores, y como tal muestra un incremento que fue anunciado desde el pasado 16 de octubre por medio de la Superintendencia General de Seguros. En términos generales, los vehículos particulares tienen un incremento de aproximadamente 954 colones y las motocicletas un incremento cercano a los 5.000 colones. Esto no necesariamente significa que el derecho de circulación como un todo vaya a aumentar, pues también se tiene que considerar el tema
tema de la aplicación del impuesto, que el señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, fue amplio en su explicación el pasado viernes 1 de noviembre en la conferencia de prensa acá en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros en cuanto al funcionamiento y aplicación del cálculo del impuesto de acuerdo con la normativa vigente. Entonces, eso es importante considerar, ¿verdad? Existen múltiples factores que inciden directamente en el valor del derecho de circulación. El Instituto Nacional de Seguros solamente es responsable por el seguro obligatorio para vehículos automotores y los demás rubros pues corresponderán a cada una de las instituciones, siendo tal vez una de las más importantes el impuesto a la propiedad de vehículos que corresponde al Ministerio de Hacienda. También hay casos muy particulares, las infracciones de tránsito, sea por COSEBI, sea por parquímetros, eventualmente los de transporte público que tienen que pagar el canon del CTP y el canon del ARECEP. Todos estos factores pues son los que al final desembocan en un total que podría ser más, podría ser igual o podría ser menos que el monto que se pagó el año anterior. Don Sidney, nos preguntan al 7003-1234, dice, buenos días, ¿este año se aplicará la amnistía para quienes deben pagos de marchamos de años anteriores? De momento no hay ninguna aplicación de condonación de morosidad. Sí hay un proyecto de ley que está siendo analizado en la Asamblea Legislativa, pero hoy, 5 de noviembre, a las 10:26 de la mañana, podemos decir que no existe ninguna aplicación de condonación, puesto que no hay ninguna ley vigente que nos habilite a su aplicación. Sí sabemos que está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero como proyecto de ley todavía no ha sido subido a plenario, no ha sido autorizada y consecuentemente no se puede aplicar. Sí, de momento no. Don Sidney, una consulta. Vamos a ver, yo como ciudadano, honestamente durante muchos años padecí pagar el marchamo, se lo confieso. O sea, padecí a final de año tener que pagar el marchamo. Un monto importante de dinero que había que sacar, etcétera. Y hace unos años decidí comenzar a privarme de una parte de mi salario, empezar a hacer un ahorrito, y entonces a final de año, pues de repente ahí está la plata, ¿verdad? Un ahorro que voy haciendo. Pero, y eso me quitó mucho sufrimiento, se lo digo así directamente, porque cuando llegaba esta época y había que sacar la cantidad de dinero para el marchamo, sufría. Sé que hay una gran cantidad de gente que lo sufre y lo padece, y muchas veces cuando los seres humanos sufrimos y padecemos cosas, las postergamos y las dejamos hasta para el final, y luego se nos pasa la fecha, se vence, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo podemos decirle a la gente por qué es importante pagar a tiempo el marchamo? Bueno, el derecho de circulación, de nuevo, está compuesto por múltiples factores. Lo primero a considerar es que es uno de los requisitos que establece la ley de tránsito para poder circular por las vías públicas terrestres. El otro requisito es la revisión técnica o la revisión vehicular. Entonces, primero que nada es un tema de cumplimiento para poder circular por las vías públicas terrestres. El otro tema es que dentro del derecho de circulación está incorporado el seguro obligatorio para vehículos automotores, y este es un seguro que nos cubre a todas las personas que transitamos por las vías públicas terrestres, sea como peatón, sea como conductor o sea como pasajero o acompañante en los vehículos automotores que tienen la obligación de pagar el derecho de circulación. Esto es sumamente importante porque nadie está exento a sufrir un accidente, ¿verdad? Lo vemos con mucho pesar en las noticias todos los días, la gran cantidad de accidentes de tránsito que lamentablemente están ocurriendo en las carreteras nacionales. Ayer, en un accidente entre dos vehículos pesados, un autobús y una vagoneta, lamentablemente hubo 2 fallecidos hasta donde tengo conocimiento y más de 21 personas lesionadas. Todas estas personas están cubiertas por el seguro obligatorio de vehículos automotores, que la normativa vigente establece un monto de cobertura de hasta 6 millones de colones que se utilizan tanto para la atención médica como para el pago de prestaciones económicas, como lo sería el subsidio por incapacidad temporal. En caso de que la persona sea menor de edad, esté en riesgo su vida
o eventualmente no esté asegurado en ninguno de los regímenes que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, este monto se puede duplicar, llegando entonces hasta 12 millones de colones para tratar de lograr su recuperación tan pronto y en las mejores condiciones posibles. Eso es algo en lo cual el Instituto Nacional de Seguros trabaja fuertemente en el fortalecimiento de la red de servicios de salud, que nos permite contar con 3 niveles de atención, un hospital especializado en trauma, que es el único de la región, y que además contamos con una red a lo largo y ancho de todo el territorio nacional que nos permite contar con 22 centros de atención médica distribuidos entre centros médicos regionales y centros médicos referenciales. Todo esto es sumamente importante porque al final de cuentas tiene que ver con la atención de las personas, tiene que ver con la recuperación en caso de que haya lesiones, y ni qué decir del auxilio económico que se le hace llegar a los beneficiarios en caso de los lamentables fallecimientos, que para efectos del seguro sería hasta por 6 millones de colones. Sí, muy importante, don Sidney. Gracias. Gracias, don Sidney. Con todo gusto. Le agradecemos por todas estas dudas, y bueno, a que todos los que ya tienen o saben que tienen que pagar este marchamo puedan ingresar a la página del Instituto Nacional de Seguros para conocer el monto. A usted muchas gracias por acompañarnos en Contexto. Para servirles, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Luis Diego. Ya viene toda la información que tiene que ver con Estados Unidos. Nos vamos hasta allá. Tenemos varios pases en vivo. Nuestros compañeros se están desplazando allá por Washington, por New Jersey. Ya venimos con eso. En Contexto por Extra Radio. Todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Con el estilo y la credibilidad que usted ya conoce. Se lo informamos también en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Estados Unidos decide 2024. Cobertura especial con todo el equipo periodístico de Grupo Extra y la periodista Glenda Umaña como invitada especial. Para que usted no se pierda ningún detalle, a partir del lunes 4 de noviembre vamos a tener una cobertura especial con toda la información más destacada y directamente desde Washington, D.C. y otros sitios clave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta elección desde la comunidad costarricense en Estados Unidos? Sus historias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Estados Unidos decide. Una cobertura exclusiva para Extra Noticias que incluye un amplio seguimiento en vivo de todo lo que esté pasando. Además, analizaremos ampliamente las repercusiones que trae esta elección para nuestro país. Acompáñenos, su cita es aquí a través de todas las plataformas del Grupo Extra. La información no para. Nosotros tampoco. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Huella Tica es presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. 10:33 de la mañana, estamos de vuelta. Como les dijimos, todos los detalles que traen nuestros compañeros que están en Estados Unidos con este 5 de noviembre, viviendo las elecciones. Tienen a la nación en vilo, no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo, con un clima altamente polarizado. Los votantes se enfrentan a cuestiones claves como la economía, el acceso al aborto y la gestión de la inmigración. Los comicios también se ven marcados por una fuerte presencia de desinformación y tensiones, que es lo que hemos comentado estos días. También las encuestas, las últimas encuestas, Luis Diego, hablaban de un suelo muy parejo para ambos candidatos.
En algunas ocasiones daban ventaja a Trump, en otras a Kamala Harris por muy pocos puntos en realidad. Vamos a ver qué sucede al final de hoy, cómo va avanzando, si al final de la noche, de tarde de hoy tendremos algunos avances, por lo menos de los resultados. También ayer comentábamos que se ha utilizado mucho la vía del voto anticipado, entonces ya muchos ciudadanos han ido adelantando la votación. Sí, correcto. Ayer estaba viendo unas proyecciones de la cadena Fox. Y bueno, es que el tema es delicado, o sea, con solo uno de estos estados bisagra o de estos estados swing, ¿cómo se llama? Swinging, bueno, tienen un nombre en inglés. Con solo Pensilvania, por ejemplo, podría inclinar la balanza completamente a favor de cualquiera de los dos candidatos. ¿Por qué las elecciones se celebran un martes? ¿Quieren que les cuente una historia de por qué se celebran martes? Sí, ¿por qué martes? Y, por ejemplo, no como nosotros acá en América Latina, que son un domingo por lo general. Bueno, hace mucho tiempo, en la década de 1840, Estados Unidos... En 1840, Estados Unidos era un país principalmente rural, lleno de granjas, de caminos de tierra, etcétera. La gente vivía lejos unos de otros, ¿verdad? No era como que vivían unos a la par de otros. Entonces, para votar, la gente tenía que trasladarse de distancias muy largas, hacer viajes largos, hasta el lugar más cercano donde estuvieran las urnas. Entonces, el Congreso tuvo que pensar cuál era el mejor día de la semana para que todos pudieran participar. Entonces, después de darle muchas vueltas, decidieron que, primero que todo, que el mejor mes para celebrar las votaciones era noviembre. ¿Por qué? Bueno, primero porque ya había terminado la cosecha. Segundo, porque todavía no había entrado el invierno en pleno, que entra a partir de diciembre, enero. Y noviembre fue como la elección más lógica. Solo faltaba decidir cuál iba a ser el día de la semana. Entonces, aquí viene la parte más curiosa. ¿Por qué eligieron martes? En esa época, el domingo, por cuestiones religiosas y de descanso, era sagrado. Entonces, salir a votar un lunes significaba que muchos tendrían que viajar domingo para poder llegar a donde estaban las urnas. Y eso la gente no lo iba a recibir bien. O sea, iba a haber mucho abstencionismo si la gente pensaba que tenían que salir domingo, que era el día de descanso y de ir a la iglesia, para viajar para poder votar el lunes. Entonces, tampoco podían elegir miércoles, porque los miércoles eran el día de los mercados en los pueblos. Entonces, nadie quería que los agricultores tuvieran que decidir entre vender sus productos, ir a votar. La gente no podía tampoco conseguir los productos en cualquier parte. El miércoles era el día de hacer el mercado, de ir al mercado. Entonces, después del primer lunes, el martes, después del primer lunes de noviembre, se convirtió en el día de las elecciones. Ah, qué interesante, o sea, viene de mucho atrás. Correcto, entonces era perfecto, ¿verdad? Porque entonces la gente podía viajar el lunes, votar el martes y regresarse a casa el mismo martes sin interferir en su trabajo o en su vida, o sea, durante el mismo martes para llegar el miércoles y seguir con su vida cotidiana. Y entonces así muchas más personas iban pues a poder hacer sentir su voz, ejercer el derecho al voto sin que hubiera tanto abstencionismo, y esa tradición se mantuvo, donde cada 4 años el martes después del primer lunes de noviembre se celebra la elección, que además se conoce como el supermartes. El supermartes, 5 de noviembre. Sí. Bueno, ayer hablábamos que un 4 de noviembre, más bien, Barack Obama se hizo presidente de Estados Unidos por primera vez. Correcto. En esa ocasión, 2008, fue un 4 de noviembre. Fue 4 de noviembre, sí. Y en esta ocasión, bueno, es el supermartes 5 de noviembre. Luis Diego, allá, bueno, ya casi vamos a hacer enlace con nuestros compañeros. Me parece que ya los tenemos casi en sintonía. Paul Ulloa, Aaron Chinchilla están desde Washington y nos traen todos los detalles de lo que está aconteciendo por allá. Vamos a ver si los podemos ya ubicar.
Hola, don Paul y Aarón, ya casi vienen. Cerramos la sección y venimos con ellos. Adelante, compañeros. Huella Tica fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Bueno, hoy no puede ser de otra manera. Tenemos que ir a fondo con las elecciones presidenciales 2024 porque Estados Unidos decide. Está el mundo pendiente de lo que suceda hoy en los Estados Unidos por temas de política internacional, por temas de seguridad internacional, por temas de migración, de economía, de ideología, etcétera, etcétera. Y Grupo Extra tiene destacado a un grupo importante de profesionales y de periodistas, entre los cuales se encuentra don Paul Ulloa y creo yo que también está por ahí don Aarón Chinchilla. Compañeros, actualícennos, pónganos en contexto de cómo está los Estados Unidos en este día de elecciones a esta hora de la mañana. Buenos días. Hola, buenos días, Luis, Rita. ¿Cómo nos oímos primero? Muy bien. Súper bien. Excelente, bueno, eso es lo importante. Bueno, contarles, ya ha iniciado ya el proceso electoral acá en los Estados Unidos. Un proceso electoral muy particular porque hoy en la mañana estaba viendo un dato y ya hay un dato ya de 82 millones de votos. Wow. 82 millones de votos adelantados. Y esos 82 millones de votos, digamos que ya un tercio ya está depositado, ya está decidido. Otros grupos están votando el día de hoy, principalmente en sitios específicos. Recordemos que aquí en Estados Unidos uno se inscribe para votar, no necesariamente ya por ser ciudadano vota, sino que se inscribe para votar. Hay que inscribirse. Y acude en algunos lugares a las urnas, en otros envía el correo, en otros va a un centro de votación y vota con una maquinita. Bueno, el asunto es que ya hoy se está realizando en todo el país este proceso electoral con miras a estas elecciones que, como ustedes decían muy bien, son completamente históricas. Habrá un parteaguas a partir de lo que elijan los estadounidenses el día de hoy, ya que se cerraría una era de control en ambos partidos, ya sea el control de Donald Trump, que es la tercera vez que se presenta, o la influencia que tienen ciertos líderes en el Partido Demócrata que están visualizados sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris. Acá está conmigo don Aarón Chinchilla, que también tiene su percepción de este proceso electoral que ya hoy no podríamos decir que llega a su fin, pero sí a su punto culminante. Aarón. Hola, muy buenos días, Rita, muy buenos días, Luis Diego. Buenos días, hola, Aarón. Mr. Luis Diego, Miss Rita, ¿cómo está? Muy bien, ajustándose al protocolo. Claro. Bueno, un proceso tal como decía Paul, complejo. Para nosotros como costarricenses es complejo quizás de entender, porque evidentemente hay una serie de diferencias considerables en cuanto a nuestros procesos, a los que nosotros llevamos cada 4 años. Evidentemente el tema de los colegios electorales va a ser fundamental a partir de que cierren las urnas, a partir de, ¿qué puede ser, Paul? A partir de las 7, 8 de la noche. A partir de las 7 de la noche, hora principalmente acá del este de los Estados Unidos, claro. Y ahí paulatinamente irán cerrando todos los colegios electorales y entonces a partir de ese momento ya se conocerán los resultados. Ahora bien, también hay que ser claros y las estimaciones lo que apuntan es que hoy no habrá un resultado definitorio
Hoy no se llegará a ninguno de los dos candidatos a los 270, por lo menos eso es lo que la mayoría de cadenas internacionales y medios de comunicación locales están diciendo, que habrá que esperar aunque sea unos 2 días más para por lo menos ya tener un panorama muchísimo más claro. También hay que decir que pues vendrán periodos de impugnaciones en caso de ser necesario, y todo eso de alguna manera haría que los resultados ya oficialísimos lleguen hasta el mes de diciembre, hasta la tercera semana de diciembre. Comentarles también, compañeros, tal como hemos venido reportando, el tema de seguridad. Es muy importante. El tema de seguridad es bastante fuerte acá en Washington. Todo el perímetro alrededor de la Casa Blanca se encuentra muchísimo más blindado que ayer. Incluso ayer Paul y yo pues caminábamos por la noche por acá y veíamos cómo estaban poniendo barreras de cemento y más barandas a las que ya existen alrededor del perímetro de la Casa Blanca. Muchísimos locales están protegiendo sus ventanales. Hay que decir que en 2021, en 2010, en 2016, 2017, pues hubo ataques a locales comerciales, incendio de carros, personas heridas, detenidas, y evidentemente esas experiencias acá no se quieren volver a repetir de ninguna manera. Entonces son muchísimas las panaderías, tiendas, comercios que se están blindando en caso de algún conato de violencia, ya sea demócratas o republicanos. Todo dependerá de lo que acontezca hoy en la noche. Claro. Compañeros, una consulta. ¿Por qué, tal vez si nos pueden ampliar un poquito y ponernos sobre todo esta parte en contexto, por qué no estaría ninguno de los dos candidatos alcanzando el mínimo el día de hoy, la noche de hoy? Bueno, recordemos, vamos a ponerlos así en contexto, como vos decís, Luis Diego. Recordemos que los votos electorales, el colegio electoral está compuesto por 538 delegados, que son los que, digamos, que eligen y los que representan a todos los votantes. Es un voto indirecto. Sí. ¿Qué pasa? En este momento, los llamados estados péndulos, estados que han cambiado de opinión a través del tiempo, a través de los procesos electorales anteriores, se les considera estados péndulos. En una elección pueden estar con los republicanos, con otra elección están con los demócratas. Bueno, la importancia de esos estados péndulos es tal que en este momento, digamos que ya se cree que hay estados que ya están ganados por cada uno de los partidos. Pero esos estados péndulos pueden inclinar la balanza para uno o para otro, dependiendo de que los votantes de esos estados, e incluso más allá, más en pequeñito, haciéndole un zoom al mapa, los votantes de cada condado que está en ese estado pueden inclinar la balanza hacia uno u otro. Según lo que hemos estado viendo en la prensa, se habla hasta de un empate que sería histórico. Y ya se están buscando, ya se están analizando cuáles son los pasos a seguir en ese sentido. Y tanto es así, tanto es la percepción de esa idea, que ya también se habla de que si la lucha está encarnecida, si está muy, muy empatada a nivel de las presidenciales, para el Congreso está todavía aún más. También hoy se están eligiendo 435 diputados o congresistas y 33 senadores. Entonces, si no se logra llegar a ese número mágico de los 270 votos electorales, a alguno de los dos, esto va al Congreso. Esto tiene que ser dirimido por el Congreso, que entonces habría que ver cuál de los dos partidos controla el Congreso. Entonces vean que sí es un poco complejo, pero sí es interesante incluso verlo
verlo acá. Claro. Yo ahora estaba haciendo una pasada de canales y me encontré varios anuncios de una aspirante al Senado, y aquí se puede, digamos, si vos vas por el escaño de Paul Ulloa, que está en el Senado, y te puedo acusar o me pueden empezar a decir, mire, usted no ha hecho bien esto, y por eso tiene que votar por mí, ¿verdad? Eso es una lucha encarnizada, muy fuerte, un llamado a los votantes para tratar de jalar votos de cualquier manera, ¿verdad? Desde besar niños, como dicen por acá, hasta, digamos que agarrarse del pelo entre ambos candidatos. Claro. Se sabe, don Paul y Aarón, si Kamala terminara por acá en Washington, se había dicho su celebración electoral en la noche, o qué panorama hay respecto a las próximas horas en Washington del movimiento propiamente electoral. Entendemos, Rita, que Kamala Harris va a cerrar su campaña en la Universidad de Harvard, pero no hay mayor información sobre el tema. El tema lo han estado manejando de forma muy calma, de alguna manera bastante calmada, entendiendo que están expectantes de lo que pueda acontecer en la noche. No pueden tirar campanas al viento, ni pueden, digamos, de alguna manera tener una posición derrotista, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, sí están teniendo mucha cautela en anunciar eventuales eventos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano. Evidentemente, tienen una sede. En el caso de Kamala Harris es en Universidad de Harvard, pero no están tirando las campanas al viento, ninguno de los dos candidatos. Claro, entendido. Bueno, muchas Mientras tanto, sí, perdón, nada más, Donald Trump sí ha anunciado que va a recibir los resultados en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Entonces, nada más, y se estaría desplazando a un centro de convenciones cercano. Pero incluso todo eso se está manejando con un poco de cautela, precisamente por los riesgos de seguridad que conlleva todo el proceso, ¿verdad? Sí, correcto. Además que, vamos a ver, Donald Trump es un candidato que ya se presenta por tercera vez, y en las 2 veces anteriores ya tiene antecedentes de complicar un poco las cosas en términos de la aceptación de los resultados, ¿verdad? Sobre todo en la segunda elección que participó y que no ganó. Entonces, pues, las posibilidades de que el tema, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, se complique de esa manera, no son pocas, ¿verdad? O sea, uno no se imagina a Donald Trump aceptando un resultado adverso de primera entrada. Y esto es uno de los grandes temores que hay, Luis Diego. Este es uno de los grandes temores, y por lo tanto, yo incluso ahora que hice una rápida pasada entre el hotel y el lugar donde vamos a transmitir, y vi, digamos, algunas tiendas no solo enchapadas en madera, sino que debido a esa situación acortaron sus horarios el día de hoy. No van a cerrar apenas aquí. Bueno, ayer oscureció a las 5 de la tarde, comenzó la noche a las 5 y 10 de la tarde, y es posible que ya cuando oscurezca mucho más, ya muchos de los establecimientos que tienen horario extendido están cerrados precisamente por eso. Incluso, nada más para acotar, Luis Diego, ayer nosotros pues intentamos comer algo en la noche, ya muchísimos comercios a las, ¿qué puede ser? 7, 8 de la noche, ya estaban completamente cerrados, con sus cortinas abajo. Muchísima presencia policial en la calle, no solamente alrededor del perímetro de Casa Blanca y Capitolio, sino en otras calles aledañas. De alguna manera era como un pueblo fantasma, por decirlo de alguna manera. Algo así, era en lo que es caminar y que solo las sirenas se oían.
Y eso sí nos llamó muchísimo la atención. Claro. Sí, los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos en este momento, en este día. Aquí nos consultan que por qué es que podría darse un empate. Bueno, para resumirlo en términos sencillos, es porque el número de representantes del colegio electoral es par, son 538. Entonces, aunque no es tan fácil de que pase, teóricamente es posible, sobre todo en una elección tan cerrada como esta, que ambos candidatos queden con 270 votos electorales. Sí, o no necesariamente. Lo que dice la ley es si ninguno de los dos llega a 270 votos. Sí, también. Claro que en ese caso tendrían que pasar a la Cámara de Representantes, donde lo que tendrían es un voto por cada estado y el que tenga más votos gana, como bien lo indicabas ahora, Paul, que ya ahí entraría en juego en esta otra parte, ya se convierte como en un ajedrez, ya ahí entraría en juego cómo quedan representados los pesos en la Cámara de Representantes. Y en el caso del presidente y en el caso del vicepresidente sería más bien el Senado, en el que en un proceso similar tendrían que elegir al vicepresidente. Pero bueno, todo esto está en juego. Vamos a ver, las probabilidades no son tan altas, digamos, no es la mayor parte de probabilidades de que queden empatados, de que no lleguen, sí hay muchas más probabilidades, pero todo eso lo vamos a conocer esta noche, compañeros. Y ustedes, ya a nivel personal, para contarle un poco a la gente, estamos en radio y ustedes saben que esto es un poco más cercano y queremos conocer un poco también el detrás de cómo se preparan para esta jornada, porque ustedes hoy no terminan temprano. Si es que terminan, ¿verdad? Porque la información se va a seguir generando según pasen las horas y según lo que acontezca, puede más bien ir generando más información durante altas horas de la noche y la madrugada. ¿Ustedes cómo se preparan? ¿Están comiendo bien? ¿Están hidratándose? ¿Están durmiendo bien? Vamos a ver, Luis Diego, más bien, incluso ayer Paul y yo hablábamos de que la noche se podría tornar larga desde ayer, incluso. A manera anecdótica nosotros decíamos, ojalá no pase nada en la noche, no pase ningún disturbio, porque puede ser que la jornada se extienda además. Y a ver, no hay ningún problema que se extienda, pero sí está ese temor de que eventualmente puede estallar un conato de violencia y que esto se largue quizás un poco más de la cuenta. No sé si a vos te dormiste bien, Pau. No, yo aproveché para dormir hoy. Bueno, se escuchan con buen ánimo. Yo aproveché para dormir de la noche a hoy, porque sí, hoy va a estar, la jornada es muy larga. Ayer estuvo haciendo mucho frío, hoy está un poquito más caliente, entonces eso también ayuda un poquito a estar preparados para la jornada, que sí, nosotros arrancamos ahorita a las 11:30 de la mañana con un pasecito rápido desde acá, y a partir de las 5 de la tarde de forma ininterrumpida hasta aproximadamente a las 10 de la noche, que sabríamos, ya tendríamos un panorama un poquito más completo del futuro. ¿Cuál va a ser el futuro? Bueno, no sabemos. Ese es lo que ya sabemos que va a pasar. Otro detalle es que Paul y yo hemos caminado bastante. Hemos hecho el ejercicio que no hacemos allá en Costa Rica, al menos. ¿No han tomado los famosos scooter? Mira, como que el vértigo no se me da muy bien con el famoso scooter, pero y ya hablándolo de forma menos anecdótica, sí hemos tenido que caminar bastante, porque precisamente por los perímetros de seguridad que hay, digamos, desplazarse de un lado a otro, que son, ¿qué puede ser? 100, 200 metros, tenés que dar vuelta a 3 cuadras, 4 cuadras. Precisamente. Exacto, entonces digamos que hemos hecho, ya mi reloj ha marcado más de 10 kilómetros de camino diario. Wow. ¿Sí? Bueno, pues muy bien, compañeros, muy bien. Queremos agradecerles por ser los ojos y los oídos del país a través de Grupo Extra, que nos están trayendo, nos están haciendo ver, sentir, palpar lo que está pasando en la capital de los Estados Unidos en una fecha tan importante como hoy, compañeros. No, estamos a la orden y desde ya invitarlos, ¿verdad? A la transmisión especial del Grupo Extra a partir de las 5 de la tarde. Estarán con nosotros desde acá, junto a nosotros, Glenda Umaña, y tenemos también a Leo Sandí
en New Jersey, vamos a estar con los ticos. Aarón ahorita se va a acompañar a una costarricense que vive aquí, uno dice que cerca. Sí. Bueno, es que ese es otro detalle. Acá todo se dice cerca, pero lo más cerca es 45 minutos, una hora. No son las distancias a las que estamos acostumbrados. Sí, claramente. Entonces nos dice que es bastante cerca al norte de Washington, que es como a hora y media acá, a seguir ese voto tico. Igual acá, como a unas cerquita, como unas 8 cuadras, vamos a ir a ver otros centros electorales para por lo menos poder mandar ese reporte de cómo se están dando las incidencias acá en Washington. Perfecto. Muchas gracias a los dos y que termine la jornada. También debe ser bastante emocionante estar ahí viviendo este día 5 de noviembre en vivo y a todo color, y también los vamos a tener mañana para que nos reporten ya un poco más con el contexto de cómo vaya avanzando los resultados. Sí, la jornada se va poniendo caliente minuto a minuto, y en la multiplataforma de Grupo Extra tenemos audios, reportes en video, programas en vivo a través de radio, de televisión, de digital, en la página web, y por supuesto en las próximas horas y en los próximos días a través de Diario Extra en la versión impresa. Ya continuamos con En Contexto. En Contexto por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Estados Unidos decide 2024. Cobertura especial con todo el equipo periodístico de Grupo Extra y la periodista Glenda Umaña como invitada especial. Para que usted no se pierda ningún detalle, a partir del lunes 4 de noviembre vamos a tener una cobertura especial con toda la información más destacada y directamente desde Washington, D.C. y otros sitios clave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta elección desde la comunidad costarricense en Estados Unidos? Sus historias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Estados Unidos decide. Una cobertura exclusiva para Extra Noticias que incluye un amplio seguimiento en vivo de todo lo que esté pasando. Además, analizaremos ampliamente las repercusiones que trae esta elección para nuestro país. Acompáñenos, su cita es aquí a través de todas las plataformas del Grupo Extra. Más información, más actualidad, más cerca. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Y de Washington nos vamos hasta New Jersey porque nuestro compañero Leonel Sandy se encuentra ya aquí, nos trae todos los detalles. Está, entiendo que en un centro de votación, nos va a contar y nos va a ampliar sobre lo que se está viviendo allá en los centros de votación con ticos. Buenos días, Leo, ¿nos escucha? Sí, Rita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal todo? Todo muy bien por acá. Sí, ¿qué tal allá? ¿Cómo se está moviendo el ambiente? Bueno, aquí estamos desde el sector de Gillette. Esto es un poquito más arriba en Elizabeth, aquí en New Jersey. Y estamos en un centro de votación. Para que se hagan una idea, no estamos en una escuela y eso me ha sorprendido bastante. Aquí vinimos porque estamos esperando que lleguen unos costarricenses que van a votar. Ya hemos logrado contactarlos, ellos van a votar. Dentro de algunos minutos vamos a tener esas imágenes más adelante en la edición de Extra Noticias. Y estamos en una estación de bomberos. Ahí es donde exactamente están haciendo su voto en este momento, o por lo menos aquí esperando.
estos costarricenses en una estación de bomberos. Estamos acostumbrados en Costa Rica a ir a las escuelas, a ver pancartas, a ver también esos recibimientos, esas ayudas, los días para en qué salón uno va a ir a votar, y aquí no, aquí se llega, eso sí, para votar acá ellos tuvieron que haberse registrado previamente para escoger el lugar donde querían votar, van a venir a votar y lo están haciendo en una estación de bomberos, literalmente una estación de bomberos, no es una escuela, no es un colegio, no es una universidad, es una estación de bomberos. El ambiente ha ido calentando un poco, la temperatura es más agradable, estamos rondando los 15, 16 grados en este momento en este sector de New Jersey y Nueva York, que se ha mantenido con una temperatura buena. Ayer sí estuvo muy frío, pero eso sí, si están esperando mucha gente escuchar como ese ambiente electoral festivo que tenemos usualmente en Costa Rica, no está pasando aquí. Obviamente entendemos, es mucha gente, sí, hay un movimiento, los carros van, vienen, es un movimiento fluido por parte de los votantes, no es como que se queda vacía la sala durante 10, 15 minutos, sino que sí van y vienen, pero no es masivo como uno pensaría en algún momento, como sí lo vimos en la mañana cuando hicimos el reporte para Desde Buena Mañana en el sector de White Plains allá en Nueva York. Sí, qué interesante, Leo. Además de estaciones de bomberos, ¿qué otros lugares se utilizan como centros de votación? Puedo decirle, ejemplo, veo que hay sí hay unas escuelas, sí hay algunos colegios, he visto salones comunales, también los ayuntamientos, que son las municipalidades acá, también están sirviendo como centros de votaciones. Esperaba encontrarme estadios, como ejemplo el Red Bull Arena en Harrison, no es así, lo hacen inclusive en algunos sitios, ponen los gimnasios de los colegios a funcionar como centros de votación. Aquí en ese sector donde estamos, que es Sterling Manor de Gillette, por lo menos alrededor de unos 500 metros nos hemos tomado 2 centros de votaciones, y va con respecto a lo que usted escogió. Si usted escogió votar aquí, porque aquí le dan la oportunidad de dónde ir a votar, eso sí, con un previo registro ya hace algunos meses. Leo, también nos preguntaban incluso ahora aquí por WhatsApp nuestra audiencia si allá en Estados Unidos se da libre para ir a votar. Entendemos que sigue su curso. ¿Qué ha visto usted? Sí, a ver, tienen libre los empleados del gobierno, instituciones públicas y el patrono privado que quisiera dar libre el día de hoy. Eso no es obligatorio. La gente del gobierno sí tiene libre el día de hoy. De hecho, hemos visto menos carros, no hay tanto tráfico como lo hemos tenido el día de ayer o antier, pero sí se siente que ha habido una disminución y que se les ha dado la oportunidad. Esto viene desde inclusive las elecciones primarias. Hace 2 años se viene implementando esto de dar libre a los funcionarios de instituciones públicas, porque ustedes imaginarán, son millones de personas que también trabajan en la parte privada, y pues que sí sacarán su tiempo, su momento para venir a votar, si así lo quieren a bien. Claro. Ayer vos estabas en Filadelfia, había una plaza pública de Kamala. Ustedes se mantuvieron ahí un poco más. ¿Cómo terminó, cómo cerró este evento? Cerró acorde a lo que se tenía presupuestado, inclusive con un juego de pólvora. Al final cerró muy tarde. Kamala Harris fue hablando a las 11:34 de la mañana, de la noche, perdón. Es una hora ya complicada, inclusive para nosotros y para la gente que estaba en Filadelfia, porque la temperatura bajaba ya hasta los 5 grados y la sensación térmica era de 4 en su momento. Fue terminando sumamente tarde. Kamala Harris, su discurso salió tarde, terminó tarde. Fue un discurso de aproximadamente unos 20 minutos, instando a la gente a votar. Ayer Oprah Winfrey hizo presente. De hecho, ella fue la que introdujo al escenario a Kamala Harris en una plaza pública, por decirlo de alguna manera, porque al final de cuentas casi que tenés que registrarte también para ingresar. Algunas personas que pudieron ingresar sin la necesidad de un previo registro, pero era mínimo,
el recurso que se tenía para ese ingreso y sin registro, concierto con Lady Gaga, concierto con Ricky Martin, muchos artistas se hicieron presentes, ex miembros de Black Eyed Peas como will.i.am también estuvo diciendo presente ayer. Entonces lo que intentan hacer es unirse a artistas que influencian a la gente a llegar al momento del discurso, y obviamente Kamala Harris ya sobre el cierre. De hecho, nosotros nos topamos ya saliendo a la caravana de salida ya de Kamala Harris, que les puedo decir eran por lo menos unos 20 carros que iban custodiando a la vicepresidenta actual. Claro, cada voto cuenta, más en una elección que parece que va a ser tan cerrada como esta. Leo, vamos a ver, no va a ser por supuesto una muestra representativa ni mucho menos, pero dentro de lo que has podido palpar con la comunidad tica, votaron previamente, la mayoría sentís que van a estar votando durante el día de hoy. ¿Qué has palpado respecto a si la comunidad tica residente y votante allá si ha hecho uso del voto anticipado, o si más bien piensan votar en estas horas? No es mucho la gente que utiliza el voto anticipado. Hablaba con algunas personas y siempre había estado el tema de lo que es del social, que es aquí como el registro de seguro social que se tiene en los Estados Unidos, y que alguna gente decía, ¿sabe qué es? Que a mí me da miedo que lleguen y me plagien el número y que voten por algún candidato que yo no voté. Siempre se tiene esta perspectiva, ¿verdad? Y el tipo es medio desconfiado y tiene alguna malicia indígena. Mucha gente, sí hemos visto hoy en redes, y me he estado fijando mucho, que mucho tico ha estado yendo a votar el día de hoy. Poca gente ha hecho uso del voto anticipado. ¿Quién le puedo decir que hace el uso del voto anticipado? Mucha gente adulta mayor, que prefieren evitar la aglomeración de ese día. La gente que son tripulantes de aviones, claro, ya sea pilotos o sobrecargos, la gente que trabaja en aeropuertos, que son horarios complicados, inclusive doctores, son los que utilizan ese voto adelantado. Pero hoy sí, con respecto a días anteriores, sí estamos viendo que fluye bastante, a pesar de que en White Plains el jueves anterior, vimos mucha gente yendo, pero ¿qué es lo que nos decía? Es que tengo que trabajar ese día. Entonces, al final de cuentas, hay un aproximado de un 30% de los electores usan el voto anticipado o el voto por correo. Un 30% aproximadamente. Entre, un 25 o 30, es lo que se dice. Leo, ¿y ustedes se mantienen acá, o también cuál es el itinerario que tienen para hoy? ¿Se van a quedar en New Jersey? ¿A dónde van a recibir estos primeros resultados cuando tengamos conocimiento de cómo se esté moviendo el voto? Sí, Rita, ahorita vamos a realizar el pase para Extra TV 42, ya vamos a hacer las pruebas, ya vemos al fondo donde viene el carro con los chicos, así que ya vamos a ir a hacer las grabaciones. Y ya después... Ya te vamos a soltar, no te preocupes, Leo, ya te vamos a soltar. No te preocupes, para eso estamos trabajando para lo mismo, todos en grupo. Nos vamos a movilizar un poquito más hacia el lado de Hackensack, aquí en New Jersey, a una tica que también nos está esperando, y luego vamos a irnos hacia el restaurante La Carretica, donde un grupo de costarricenses va a estar esperando los resultados. Vamos a hacer toda una transmisión especial a partir de las 5 de la tarde. Ese va a ser nuestro punto de reunión y de transmisión a partir de las 5 de la tarde en esta transmisión especial que tendremos, ya con costarricenses que van a estar esperando los resultados de lo que pueda suceder de lo que va a suceder el día de hoy, y veremos si hay o no presidente. Alguna gente dice que sí, otra gente dice que no. Creo que el corte importante va a ser luego de las 9 de la noche. Lo importante, Leo, es que lo que sea que suceda, lo tenemos en los micrófonos, en las pantallas y en las plataformas de Grupo Extra. Muchísimas gracias por este reporte. Cuídate mucho, alimentate bien, la jornada que viene es larga, y éxitos en todo lo que se viene. Muchas gracias. Y aquí estamos, al pie de lucha, y siempre... buscando las informaciones y buscando esos costarricenses, que el voto de la nueva generación, y eso es muy importante, ustedes ya lo han analizado y lo van a seguir analizando, y será un tema de qué hablar, el voto de la nueva generación de votantes
que son hijos de inmigrantes que llegaron hace 20, 30 años y que ahora ya pueden votar. Ese voto va a ser sumamente importante. Muy importante, claro que sí. Gracias por el reporte, Leo, y que se mantenga todo el trabajo bien y bueno, motivado para todo lo que viene este largo martes, 5 de noviembre. Super martes. Gracias. Gracias. Vamos a, antes, Luis Diego, de pasar a nuestra sección de Recordemos, tenemos una pieza periodística que hizo nuestro compañero Leo Sandí, conversando con algunos latinos. Allá vamos a escucharla para ponernos más en contexto. Así, amistades que tienen más tiempo de estar acá, lo que mencionan es que cuando estuvo Trump no fue tanto la deportación y la economía había subido bastante, que había más brete, más trabajo, el dólar era más alto. Entonces, y otros dicen que en ese punto estaba muy bueno. Siempre y cuando de uno aquí lo que está es trabajando y no le hacen un daño a nadie y que no nos deporten por cosas que como le digo, y es lo que ellos dicen que van a hacer grandes deportaciones. Bueno, en realidad preocupación como que no hay mucha, porque al menos cuando Trump la vez pasada había quedado presidente decían que iban a deportar muchos inmigrantes y todo eso, pero al final no fue lo que decían. Entonces, preocupación como que no hay mucha. Al margen de la noticia política, me encanta que mantengan tan vivo y tan claro el acento tan rico tico. Sí. Sí. No, y refleja mucho la realidad, que no todos tienen las mismas realidades, y algunos, mientras se enfocan en la economía, hay otros que la realidad es que son migrantes y que las políticas que cada uno de los candidatos esté promoviendo les afectarán, evidentemente, estar o no en este país. Sí, a ellos o a sus familias o a sus amigos o a sus colaboradores o a sus empleados, ¿verdad? También. Sí. Luis Diego, ahora sí vamos a recordar. Las noticias son de todos. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. 5 de noviembre, super martes, como bien lo decíamos, en el marco de las elecciones de Estados Unidos, pero vamos a hablarles de algunas fechas importantes de cosas que acontecieron un 5 de noviembre, por ejemplo, en 1955, cuando en Austria se reabre las puertas de la Ópera Estatal de Viena, que fue parcialmente destruida tras un bombardeo en 1945, es decir, 10 años antes. Se interpreta para ello, tras la reapertura, Fidelio de Beethoven. La Ópera Estatal de Viena es uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente tras este bombardeo que les comentábamos en 1945. La reestructuración del edificio se convirtió en un símbolo de la reconstrucción cultural y social en Austria tras la guerra. La reapertura de la ópera tuvo lugar un 5 de noviembre de 1955 y el primer espectáculo fue Fidelio de Ludwig van Beethoven, una obra que ya tenía un profundo significado histórico y cultural. Podemos escuchar ahí un poco de fondo. Fidelio es conocido por su mensaje de libertad y lucha contra la opresión, lo que resonaba especialmente en el contexto de la posguerra y restauración de la democracia en Europa. Sí, realmente no hace tanto, ¿verdad? 1955 fue que reabrió la Ópera Estatal de Viena en un día como hoy, 5 de noviembre. Fidelio de Beethoven. Sí. Bueno, en un día como hoy, en otra noticia no tan bonita como esta, Saddam Hussein en Irak en el 2006 fue condenado a la horca, a morir en la horca.
dentro de muchas acusaciones que tenía y dentro de muchas atrocidades que se dieron dentro de ese régimen, finalmente, digamos que la razón que quedó en la historia fue que lo condenaron por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiíes de la aldea de Duyali en 1983. Saddam Hussein, quien fue presidente de Irak desde el 79 hasta el 2003, fue capturado por las fuerzas estadounidenses en diciembre de 2003 tras la invasión de Irak que buscaba desmantelar su régimen. Su juicio comenzó en 2005 y se centró en múltiples cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El caso más destacado fue el de la masacre de Duyali, una aldea chií. Este caso, como dijimos anteriormente, se había dado en 1983, una época en el que el régimen de Saddam Hussein se vio amenazado por un intento de asesinato contra él, y una vez que se dio el intento de asesinato, su represalia contra esta aldea fue brutal. Arrestaron a más de 1.500 hombres y niños en esa aldea, de los cuales 148 fueron asesinados y muchos más fueron torturados y desaparecidos. El juicio, por supuesto que fue controversial, estuvo marcado por acusaciones de falta de imparcialidad, así como la presión política que había sobre el tribunal. Pero bueno, a pesar de las críticas, el tribunal concluyó que había más que suficiente evidencia para sostener la condena a morir en la horca de Saddam Hussein, que finalmente se dio en el año de 2006, en un 5 de noviembre como hoy. Sí, así es, y también pasamos a una noticia o a un acontecimiento más científico que tiene que ver con la revista Nature. Publica un descubrimiento de una molécula que frena la proliferación de las células madre sanguínea e interviene en la conservación de su integridad. Esto en 2004, un grupo de investigadores liderados por el doctor John Dick de la Universidad de Toronto publicó un artículo en Nature que describía el descubrimiento de una molécula clave que juega papel crucial en la regulación de las células madres hematopéyicas, que son las células madres responsables de la producción de todas las células sanguíneas en el cuerpo. Este descubrimiento, ¿por qué fue importante? Porque tuvo implicaciones significativas para la medicina generativa, el tratamiento de enfermedades hematológicas como la leucemia, por ejemplo, y otras afectaciones o afecciones que afectan la sangre. También los científicos pudieron desarrollar nuevas terapias que potencian la capacidad del cuerpo para regenerar el tejido sanguíneo o frenar el crecimiento de células cancerosas. 2004 sucedió este descubrimiento de la revista Nature, que lo da a conocer más bien. Sí, que ha sido un avance importantísimo en los tratamientos basados en células madre y que siguen avanzando y revolucionando la medicina. Bueno, en un día como hoy también se publicó Immigrant Song y Hey Hey What Can I Do de Led Zeppelin. Fue en un día como hoy, pero de 1970, que se publicaron estos dos sencillos. ¿Se acuerdan de los discos de vinil? ¿Verdad? Que habían unos grandes, los de 33 revoluciones por minuto, y habían unos pequeñitos, bueno, hay, porque todavía se fabrican, se venden, pequeñitos, que eran los llamados discos de 45 revoluciones por minuto. Bueno, estos dos sencillos que estamos hablando en realidad formaban parte de un disco sencillo de 45 revoluciones por minuto, donde el lado A, puedes subirle ahí, mi querido Rafita, el lado A es Immigrant Song, y en el lado B venía Hey Hey What Can I Do de Led Zeppelin. Y también, siempre hablando de noticias musicales, o más bien de efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1959, nació un cantante que tuvo mucho éxito en el mundo y acá en Costa Rica desde mediados, bueno, desde finales de los 80s, tuvo varios éxitos en los 90s también. Estamos hablando de Bryan Adams, el canadiense Bryan Adams, que nació en Ontario, Canadá. Tuvo una carrera prolífica de éxitos.
algunos enmarcados dentro de la balada, de la power ballad, otras de balada rock. En este caso, creo que fue el pináculo de su carrera, por lo menos a nivel global y en Latinoamérica, con esta canción que es Everything I Do It For You, que era parte de la banda sonora de la película Robin Hood, que fue una superproducción lanzada, si no recuerdo mal, a finales de los 80s o a inicios de los 90s, por ahí. Pero bueno, un día como hoy nació Bryan Adams en el año de 1959. Sí, qué linda canción. Sí. Que tenía su versión en español cantada por él mismo, ¿verdad? Que decía, todo lo que hago, lo hago por ti. Sí. Y también, bueno, ahora que estamos hoy en el marco de las elecciones en Estados Unidos, en 1996, justamente el 5 de noviembre, Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt en 1936. Bueno, la reelección de Bill Clinton en 1996, quien pertenecía al Partido Demócrata y derrota al candidato republicano Bob Dole. Él era ex senador de Kansas y veterano de la Segunda Guerra Mundial. En este entonces, Clinton ganó con un amplio margen, obteniendo el 49.2% del voto popular, frente al contrincante que recibió un 40.7%. Respecto al colegio electoral, obtuvo 379 de los 538 votos electorales, mientras que Dole alcanzó solo 159. Sí, una elección muy distinta a la que estamos observando hoy en los Estados Unidos, ¿verdad? Una elección donde Bill Clinton se reeligió con una diferencia bastante amplia de votos electorales y en la que su campaña estuvo basada sobre todo en el buen desempeño económico que había tenido su primera administración. Había tenido un crecimiento económico sostenido, se había bajado el déficit fiscal, había bajado el desempleo, entonces pues todo esto lo llevó a tener una reelección que ganó por amplia mayoría. Y de hecho, esta reelección lo consolidó como uno de los presidentes más populares de la década de los 90s. Y esto también me recuerda que hace unos años tuvimos a su esposa, ¿verdad? Hillary Clinton también peleando la presidencia, que en ese caso ganó la parte de los votos populares, pero no así en la parte del colegio electoral. Correcto. Y en esta elección, además de Bill Clinton, bueno, como bien lo dijiste, Bob Dole era el candidato republicano, pero además había un tercero en discordia, un tercero peleando la presidencia, que se presentó como candidato independiente, que era Ross Perot. Sí, en esa elección de 1996. 1996, así es. Bueno, Luis Diego, llegamos ya al final de nuestro programa, pero reiterarles una vez más que hoy vamos a estar con una transmisión muy especial a partir de las 5 de la tarde. Tendremos los detalles desde Washington, desde New Jersey, desde distintos puntos en tiempo real, de apenas se estén dando las noticias de los resultados. Ya bien nos decían nuestros compañeros, no se vislumbra hoy que haya mucho avance respecto a tener ya el designado el presidente o la presidenta, en este caso Kamala Harris. Bueno, no sabemos. No sabemos, es que muchas cosas también pueden pasar, pero por eso los invitamos a que ustedes se mantengan aquí informados, en sintonía por nuestras redes 92.3 FM y Extra TV Canal 42. Correcto, y también a través de diarioextra.com y en todas nuestras plataformas, en todos nuestros perfiles en redes sociales y todo lo que forma parte de la multiplataforma de Grupo Extra. Que pasen muy bonito martes. Quedan con Extra Noticias. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.